Bueno, más. Yo tengo una. El tema es que nosotros, la explicación que nos dieron fue de que teníamos que medir varias veces un mismo objeto. Dame un Y que de segundo, ahí, Vicente. Dame un cachito, que voy a hablar porque esto le puede servir a los demás. Ahí sí, de nuevo, por favor. Dale, Vicente. ya, que la duda era que a nosotros nos dijeron que teníamos que medir varias veces un objeto y ver las diferencias de medida que eso generaba. ¿Ya? Pero nos dimos cuenta que las diferencias son muy pocas. Entonces, en cambio, cuando uno toma diferentes objetos y los mide varias veces, pero de distintas medidas, ahí hace que un gráfico sea mucho más diverso, por Claro, decirlo así, y con la recta se nota mucho más las desviaciones. claro. Disperso es la palabra. Eso es disperso. ¿Ya? Entonces, ¿se puede hacer eso? ¿Está Es bien? correcto, Tipo, es correcto. ya, vale. Es absolutamente correcto. Ahora, como un tip para que sepan, miren, algo súper importante, porque uno dice, ya, pues vamos a ocupar un parámetro estándar, como una regla. ¿Cachai? Una regla igual tiene errores. ¿Cómo saber cuál es el error? Cuando tú tenés supongamos que es una regla graduada hasta los milímetros, va a llegar a alguna distancia, no sé cuál, puede ser cualquiera, en donde tú vayas a llegar más o menos o vas a creer que justo llegaste al medio. ¿Cachai? Y al llegar al medio, tú vas a tener que decidir, bueno, para arriba, 12 centímetros, 5 o 12 centímetros, 4, por decirte algo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué quiere decir ese comportamiento? Que la regla tiene un error mínimo del tamaño mínimo en el cual está graduado. Más sencillo. O sea, si una regla tiene mínimo graduación de milímetros, 1 milímetro es el error del instrumento. ¿Cachai? Entonces, como para dejarlo en registro en el chat, supongamos, si es que estamos midiendo una cuestión que vale 5,5 centímetros. Lo voy a dejar ahí. Eso se escribe 5,5 más menos 0,1 centímetros. Lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Porque uno da por entendido que todos los artefactos tienen un error. ¿Ya? De acuerdo. ¿Ya? Eso es como un comentario al pasar. Ya, chiquillos, chiquillas, a ver, tenemos a alguien con la mano levantada. Aquí Benjamín Roa, si mal no recuerdo, o si mal no leo bien. ¿Aló? Benjamín, cuéntame. ¿Se escucha? Ya. Sí, Lo que pasa es que, bueno, con nuestro grupo lo que hicimos fue o sea, darnos distintas medidas, ya sea partiendo, por ejemplo, el 0,8 hasta el 30 centímetros, y tanto. El ¿ya? tema es que si eso es correcto hacerlo o necesariamente tiene que ser midiendo un objeto. Midiendo, no. Mira, puedes tener varias variantes. Ahí yo ahí también me hago cargo porque hubo un problema de descoordinación con el profesor Jorge porque no tuvimos la posibilidad de socializar un poco las instrucciones. Pero tienes dos posibilidades. Una es medir un punto objeto y medir las dispersiones, que probablemente te den bajas, ¿eh? Porque lo que hay a medir ahí es tu error de medición. O medir varios objetos, y ahí vaya a tener una dispersión un poco más grande, ¿cachai? Y se va a notar un poco más el problema de la medida, ¿cachai? Entonces, puedes elegir un caso o el otro, vaya a tener más o menos resultados similares, pero claramente es mucho más enriquecido el que midáis varios objetos. Ok, perfecto, pero entonces no es necesario, o sea, es que en nuestro caso no fueron objetos los cuales medimos, sino que nos empezamos a dar medidas. Ya, De todas maneras estaría correcto, ¿cierto? claro. Ahora, si son inventadas, lo que tienes que pensar, y esto es una respuesta para toda la clase, lo que es real son nuestros datos. ¿Sí? O sea, lo que sea que ustedes hagan tiene que ver con cuáles datos obtuvieron. ¿Cachai? Y eso es lo que uno le tiene que creer. Uno arma su teoría en base a los datos, no la teoría inventa los datos. ¿Ya? Así que yo vi Perfecto. algunos que estaban haciendo la regla de tres, por ejemplo. No sé, estaban midiendo con chinches, por decirte algo. Y empezaron a medir con regla todas las otras cuestiones y hicieron la conversión de la regla de tres porque sabían cuánto medía no sé, pues el chinche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obvio, pues les da una recta perfecta, pues, porque la teoría construyó los datos, Perfecto. ¿cachai? Entonces tú Entiendo. tienes que medir con tu parámetro de referencia, si no es Ah, no, imposible, ya, ok, perfecto. Muchas ¿cachai? gracias. Ya, ok, voy con José Muñoz. Dale, ¿Profe? José, tira, dale nomás. Con nuestro grupo nos tomamos como un objeto para medir una pila. ¿Ya? Y efectivamente hicimos eso de la regla de 3 y todo eso, y la pila mide 5 centímetros y nos dio una recta perfecta a todos. Obvio, será obvio. Si es la teoría lo Pero que estáis mostrando ahí. sí,
que eso no entendemos cómo hacerlo bien. O sea, con la pila después tenemos que medir objetos Claro, y eso graficarlo. exacto. Porque la pila, si te fijas, vas a tener un montón de errores, ¿cachai? Vaya a tener que medir, no sé, te voy a poner un caso. Tenía un lápiz y vaya a medir con la pila 1, 2, chuta, y aquí llegaste. Son 3, 2,5, 2. Ahí tienen que tomar decisiones. Cuando toman las decisiones, ahí van a encontrarse con un problema. ¿Cuál es el problema? Que el objeto que están ocupando no tiene la precisión suficiente, o sea, tiene un error. ¿Cachai? Y eso es lo que queremos ver. ¿Y eso El cómo se error. graficaría más o menos? El tema del lápiz. Tú tienes que definir con tu grupo cómo vas a medir. Ejemplo, si ustedes me dicen 1, 2, chuta, y aquí me pasé, ustedes como grupo van a decir, ya, vamos a tomar la política de medir solamente 3, o vamos a medir pasado. Y ¿Sí? hay que cambiar el objeto que se mide, o sea, de un lápiz a una botella, no sé, de una botella a una tarjeta, o siempre Sí. tiene que ser el mismo. O sea, siempre el mismo parámetro de referencia, ¿cachai? Siempre Ya. es lo mismo, una referencia. Sí, porque si no va a ser un caos. Entonces ¿Ya? siempre, o sea, mide objetos distintos con el mismo parámetro. en base. Exacto, sí, pues, esa era la gracia de ponerse de acuerdo, porque tiene que ser el mismo objeto en distintas casas. Ya, muchas gracias, profe. Ok. Ya, yo sé que Benjamín tiene alguna duda ahí, pero a ver, ya voy con Montserrat. Oh, hay muchas manos levantadas. Hola, Dale, Monse. ya. Lo que pasa es que no entendía muy bien cómo hacer la tabla y cómo graficar los datos. Por Ya. ejemplo, nosotros medimos con un lápiz ya, y una con centímetros. Hay que poner una tabla en una columna al objeto, en una al centímetro y en una lo que nos dio con el lápiz, así. ¿O Claro, no? mira, tú vas a tener dos posibilidades. Una es con el instrumento, que es la regla, por ejemplo, y la otra es con un lápiz. Ahí vais a tener dos columnas. Esas columnas representan tu eje X y tu eje Y. ¿Cachai? Ah, y ahora, con eso graficamos. exacto. Porque, mira, te voy a hacer una pregunta. Si tú estás midiendo distancias, por decirte algo, con una regla, ¿ya? Y estáis midiendo un objeto, te digo ya, un lápiz. Y la medís con la regla y la medís con, no sé, ¿qué están ocupando en su experimento? Un lápiz. Ya, chota, ya. Y entonces ok, un libro, ya, de biología. Y con el lápiz están poniendo esta cuestión y dicen, ya, ok, un lápiz, chuta, ya dos lápices, más o menos, por decir algo. Nosotros el lápiz lo dividimos ahí como entre pedacitos, así como 10. Entonces poníamos 2 lápices y sí, 1,1, así. ¿Sí está bien? Eso queda a su disposición. Ustedes Ah, ya. inventan la forma de medir. Y en la ¿Cachai? tabla se ponen los 200 datos. Claro. Entonces, Ya. ¿qué me dirías tú? Mira, si yo mido un libro con la regla y mido el mismo libro con el lápiz, y ahora ya no mido el libro, mido una mesa, que es esta que estoy ocupando ahora. Ya, aquí, este de acá. Evidentemente es más grande. Si mido con la regla, va a dar más grande. Si mides con el lápiz, ¿te van a dar mayor cantidad de lápices o no? ¿Sí o no? Sí. Sí, pues, ¿cierto? Entonces, ¿cómo debería ser la relación entre lo que mide la regla y lo que miden los lápices? ¿Cómo se comportarían? Si uno crece, ¿qué pasa con el otro? También crece. Exacto. Entonces, ahí en tu cabeza ya tienes un modelo armado. ¿Cachai? Ahí tú tienes una expectativa. Tú no esperarías que al aumentar la distancia, la otra disminuyera. ¿Cachai? Entonces, ahí ya tienes una curva para probar. Ay, ya entendí. Gracias. Lo más probable es que sea una recta. ¿Ya? Ok, Monse. Ya voy con Kevin. ¿Ya? Aló, profe. Diga. Hola, profe. Tengo una duda sobre la presentación de los datos. ¿Ya? Ya, lo que pasa, en mi grupo ya estamos haciendo el informe, todo, ya tenemos todo medido. ¿Ya? Y para la parte de la presentación de los datos, no sé si es que podemos dejarle un Excel aparte ya con la tabla total y un gráfico y otra información que vamos a poner. Buena pregunta, porque mira, cuando en general hay muchísimo dato en un trabajo, te voy a poner un caso, ¿eh? O sea, si estáis trabajando en el CERN, en el acelerador de partículas, lo más probable es que tengáis 300 terabytes de información de un choque de partículas. Obviamente no se ponen todos, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que se hace? En general, o tú nombras de dónde dejaste las referencias o de dónde las sacaron, ¿cachai? Como que citáis una descripción nomás. O si es que es de alguna manera abordable y te queda, no sé, te voy a decir así en una plana, ya uno lo pone.
¿cachai? Pero siempre lo pones en los anexos. Uno no ocupa una plana entera para poner datos, ¿cachai? Salvo que sea una tablita pequeñita y te ocupe un extracto de la hoja, ¿cachai? O sea, te estoy diciendo de esto, ocupa este pedazo, ¿cachai? Pero esa es más o menos la política, Ya, ¿ya? Así que hay que ser acotado. Si es demasiado grande, para los anexos. ya, profe, ya. Gracias. Ok. César, voy contigo. Oh, te apagué, perdón. Ya, César, ahí dale. Profe, referente al tema de la tabla y los gráficos, ¿Ya? creo que era mucho dato para colocar. Entonces, una idea que, bueno, aún no hemos discutido, pero que se me había ocurrido sería la de dividir los datos y gráficos en distintas hojas. ¿Ya? Entonces, ¿organizamos la información como queremos o el tema de los anexos más que nada va la duda? Porque justo surgió. Ya. ¿Me puedes reformular la pregunta un poquito? Porque no, creo que no estoy entendiendo muy bien. Ya, Justo le puse atención al chat, perdón. Dale. ya. Son 200 datos. Sí, Y ocupará mucho espacio colocarlos todos de corrido. sí. Entonces es mejor dividirlos a partir de alguna circunstancia que veamos como grupo. Ah, claro. O sea, para fines del análisis, obviamente tienen que tratar de ocuparlos todos. Pero por un tema de presentación, sí, puedes dejarlo dividido en unas, no sé, 8 columnas, 10 columnas, lo que sea más adecuado, ¿cachai? Pero no puede ser tan impactante como para que te muestre toda una plana de datos, ¿cachai? Es mejor dejarlo en el anexo. En general, como un buen indicador es para decir, ya, si ocupa más de un cuarto de la página, es porque ya es innecesario, ¿cachai? Porque no va a aportar, ¿cachai? O sea, no va a aportar al análisis de los datos. Si ponís más o menos datos, a nadie le importa, ¿cachai? Entonces, a no ser que sea un dato tremendamente relevante, ponlo. Pero si no, para el anexo nomás. ¿Cachai? Aquí lo que importa, no sé si cacharon en la rúbrica, pero la rúbrica no habla del experimento en sí. La rúbrica habla de la estructura del informe. ¿Cachai? Y la estructura, en términos de la estructura, el análisis es lo fuerte. Si no te aporta el análisis, entonces déjalo para afuera. ¿Ya? Y también deben haber necesariamente un mínimo de 200 datos. Mira, yo sugerí los 200 datos, o sea, si ponéis dos, claramente no te va a decir nada, o sea, tenéis dos, ya, un punto aquí y un punto acá, con 2 puntos se hace una recta, así que te va a dar un modelo perfecto. ¿Ya? Así que, obviamente, 2 no es la opción. 200 lo puse por una cuestión de que necesitamos harto dato para poder creer que las conjeturas que vamos a hacer son adecuadas. ¿Cachai? Así que yo te podría decir ya, 100 también es aceptable, pero puede ser que tengan poca dispersión. Con 200 ustedes ya pueden afirmar cosas. Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Eso no? Sí, eso no sé. Ok, muchas gracias, César. Ya, voy a mirar un poquito el chat y voy a responder rapidito. ¿Eh? Sí, vamos a subir este video ahí, Ángeles. ¿Ya? Aquí lo que salga más conveniente, o sea, si me di el mismo objetivo, el mismo objeto está mal. No, no es, Byron, no es que esté mal. Lo que vas a obtener simplemente es una dispersión un poco baja. Entonces, las conclusiones que vas a sacar de ese trabajo pueden ser demasiado simples, quizá. ¿Cachai? Y tú te vas a quedar con la sensación de que en verdad no estáis haciendo algo que es válido. ¿Cachai? Entonces, la idea es que ustedes puedan generar una especie de modelo y que tengan la sensación de que están haciendo una investigación que vale la pena. Porque aunque ustedes no lo crean, esta investigación no se hace en el colegio y lo que estamos haciendo que parece ridículo, en realidad es súper relevante. ¿Ya? El análisis de errores es prioridad 1 en los estudios científicos. ¿Ya? Javiera dice, pucha, cuando me levanté la mano habían solo 2 antes, ahora hay 1000. Ya, pero puedes escribir, Javiera, si no hay problema. Amparo, profe, ¿es relevante mencionar los objetos que medimos con el parámetro de referencia? No, no es tan relevante. O sea, ustedes pueden decir, evaluamos 200 objetos con el parámetro de referencia tanto. No es necesario nombrar los 200 objetos. ¿Ya? Insisto, si no agrega calidad al trabajo, no es necesario. Solo mencionen a grosso modo. ¿Ya? Todos estos trabajos están enfocados, no es como en los trabajos en el colegio, chiquillos, o sea, que mientras más pesaban, más la nota. No es así. ¿Ya? Así que aquí más calidad, obviamente mejor nota. ¿Ya? Dice, ¿es el profe de bio? No. Sí, mi ex profe de biología. Profe, mi grupo no sabemos poner en la introducción. Ariel. Ya, la introducción es muy sencilla. La introducción es, imagínense un circo, ¿ya? Cuando una persona, cuando el cirquero presenta a los artistas,
Esa es la introducción. Cuando nosotros vamos a hablar de un sistema de medición, bueno, pueden hablar históricamente los sistemas de medición eran de tanto, o a lo mejor si van a elegir una unidad de medida como la distancia, pueden decir, bueno, a lo mejor los celtas o los sumerios inventaron los primeros sistemas de medición y no sé qué, bla, bla, bla. Entonces tenían el problema de calibrar sus instrumentos y tenían errores de no sé cuánto. Si es que, oye, pueden hablar de lo que ustedes quieran. Entonces, la introducción es como para contextualizar de lo que estamos haciendo. ¿Ya? Así que ahí uno busca bibliografía, un texto rápido y una cita, quizá en APA. ¿Ya? Rodrigo González dice, hola profe, tengo 2 preguntas, ¿la tabla se puede dejar en un anexo? Sí. ¿Ya? Si queda muy grande, ¿es necesaria la ecuación del gráfico en la introducción? No es necesaria tanta la ecuación del gráfico, ¿eh? O sea, si hay ecuación, bien, si no, da lo mismo. ¿Ya? Yo lo pondría más en los resultados en este ejercicio. Profe, ¿puede correr la fecha de entrega? De momento no, vamos a evaluar primero. ¿Ya, Javi? Así que... Profe, ¿el formato APA es necesario que sea un libro o alguien importante o lo puedo sacar de donde sea? Ya sabes, el formato APA es una forma de nombrar o citar a alguien en el pasado. Puede ser tu profesor de cátedra, puede ser un archivo en internet, puede ser un documento del diario. ¿Ya? Si han investigado un poquito al respecto, hay varias páginas como para poder generar el APA. Yo les puedo compartir un video del cómo ponerlo en Google Drive. ¿Ya? Así que eso lo dejo quizá como pendiente. Pero no es necesario que sea alguien muy importante. Da lo mismo. O sea, los científicos el se citan trabajo acá. tenía que tener bibliografía con formato APA entonces, ¿cierto? Sí, siempre. Ya, El formato vale. APA, clave. ¿Ya? Ana Luisa, profe, con mi grupo nos interesó hacer el experimento Galileo sobre perforar el agujero en la Tierra. No. Ah, sí, es buena idea. Pues, sí, perforar el tarro es súper bueno. Ahora, es desafiante medir el tiempo, por si acaso. Bien desafiante. Si redondeamos las medidas en centímetros a números enteros, ¿deja de ser necesario ponerle más o menos un 0.1 centímetro? Claro, porque ahí Javiera Pérez, lo que tendrías que poner es más o menos un zapato, si es que estáis ocupando eso. ¿Cachai? Acuérdate que si el zapato es la unidad de medida, entonces tú vas a tener un zapato extra o un zapato menos de error. ¿Cachai? Así que tendrías que poner más o menos un zapato. Ya, voy a dejar aquí a la Nicole en stand-by y vamos a responder entonces de las levantadas de mano. ¿Ya? Javi Pérez, cuéntame. Te reinicio el audio. Hola, profe. Hola, Javi. Buenas noches. Tengo muchas dudas porque con mi grupo hicimos un listado de preguntas, la verdad. Ya, trata de hacerme las más importantes para que podamos atender la mayoría. Ojalá que Ya. le puedan servir a Es los demás. que nosotros le agregamos la tabla con los 200 datos, la hicimos a mano porque la verdad es importante, pero es un poco impactante, así que se le pueden poner colores como para diferenciar qué indica cada tabla. Sí, ningún problema. O sea, la clasificación de datos es clave. Segunda Y ley de la por, termodinámica. y por lo El mismo, propietario ¿se le diciendo. pueden agregar imágenes o le quita mucho el carácter formal al informe? ¿Imágenes en qué sentido? Imágenes del proceso experimental. Ah, no, eso es absolutamente relevante. O sea, si tú puedes poner, por ejemplo, un diagrama del cómo estaban tomando las medidas, por decir algo, eso es súper relevante. ¿Por qué? Porque eso da contexto. Uno de los objetivos principales de presentar un informe de laboratorio o un informe científico es que pueda ser reproducible. La ciencia es reproducible, avanza con el tiempo, si no por nada ha hecho funcionar este mundo los últimos 300 años. Así que tienen que hacer que los otros puedan hacer exactamente lo mismo. Si todo el mundo puede hacer lo mismo que ustedes, entonces eso está validado. Y si es que no es todo el mundo, bueno, la comunidad científica. Así que ponlo nomás. Ya. La otra pregunta es, ¿qué variable va en cada eje en el gráfico? En eso tenemos mucha duda. Da lo mismo, da lo ¿Da lo mismo. O sea, tú puedes poner, por ejemplo, en el eje Y la regla, si es que ocupaste una regla, en el eje X los zapatos, si es que ocupaste un zapato. Y puede ser al revés. Lo que importa es que sepan interpretarlo. Ya. Lo que sí, nosotros ocupamos centímetros y cepillos. Los centímetros los dejamos en número entero y los cepillos los dejamos en decimales. ¿Hay algún problema con eso? No, o sea, si puedes justificar cuántos decimales pusiste, o sea, por ejemplo, es difícil decir voy a tener 5,6789 cepillos. Yo, o sea, ni aunque tenga un láser en el ojo podría saber cuántos decimales tiene esa cuestión. Entonces, tienen que ser sinceros con esta cuestión. Si no tienen más precisión que un decimal, un decimal. ¿Ya? Aquí lo importante es analizar el error. ¿Ya? Ya. Así que, eso no va. Ya, eso era. Muchísimas gracias, profe. Ok, no hay de qué. Jesús, cuéntame. Buenas, profe. Buenas noches. Yo tenía algunas dudas con respecto a más que análisis de datos, era más la parte de redacción.
¿Ya? Por ejemplo, si hay una extensión máxima o mínima con respecto al abstract. Ya, el abstract tiene que caber en el borde de la portada. Ya. Segundo, a nivel de bibliografía, hay páginas que uno no tiene que poner, por ejemplo, que no sean como muy confiables, ¿las dejamos de lado o No. las colocamos nomás? No, o sea, estamos partiendo, así que no piensen que todavía le vamos a meter demasiada rigurosidad. Ahora, como dato importante, si es que van a ocupar la Wikipedia, no citen a la Wikipedia, citen las referencias de la Wikipedia. La Wikipedia al final de todos los textos, porque uno ve como al principio los títulos, ¿no? Al final salen las citas, las referencias. ¿De dónde la Wikipedia sacó esos datos? Citen a esas, no a la wiki. Segundo, con respecto, ya esto parte de datos, nosotros hicimos, cada uno midió 40 veces cierta medida, por ejemplo en un metro, al ojo. Ok. Ya. Y obviamente, como éramos 6 personas y no estábamos coordinadas, algunas se repetían. ¿Pongo las que no se repiten o igual coloco al momento graficar las que se repiten? Ponga las que se repiten, todo se pone. El dato es nuestra realidad, así Ya. que confíen en lo que tienen nomás. Y por ejemplo, tenemos que fue una pregunta que hicieron recién también, lo del tema de poner imágenes. Nosotros queríamos crear como un diagrama, sí, más o menos que representara cómo hicimos las mediciones. No tan como una foto de nosotros haciéndolo, sino como un diagrama. Es correcto, de hecho eso es mucho mejor. Aquí hay gente que se vuelve especialista en Paint, así que Ya. es una muy buena idea. ¿Ya? Ahora, si sale Winnie the Pooh en uno de los diagramas, como que cachan que esa cuestión está fuera de contexto. ¿Ya? Ya. Y eso principalmente, entonces, si por ejemplo si la tabla es muy grande, la nombramos por parte de análisis de datos y la ponemos como anexo al final, ¿cierto? Correcto. Ya. Y por ejemplo, para la comparación de datos, para crear el margen de error, nosotros creamos una función que dé como el valor real, mal que nosotros medimos, que da el gráfico de Excel. Ya. ¿De ahí nosotros comparamos para crear el margen de error? Ya, yo mandé ahí un pequeño link, no sé si lo vieron, que tiene que ver con una pequeña animación del cómo distribuir puntos, y hay dos parámetros importantes, es el R cuadrado y el chi cuadrado. Revisen eso en la página y vean para qué sirve cada uno. ¿Ya? Porque uno sirve para comparar los datos y el otro sirve para comparar los modelos. ¿Ya? Son cosas distintas. Esa nomás son mis dudas, gracias, profe. Ok, voy con Alberto Olivares. Profe, nuestra duda del grupo es si la complejidad del objeto de medición influye en la nota. O sea, nuestra duda más o menos era como si, no sé, nosotros elegimos entre algo que pesamos, o sea, que medimos como masa o de longitud, si influye eso en la nota. No, fíjate en la rúbrica, aférrense a la rúbrica. O sea, si todo el experimento sale pésimo, súper bien, porque de alguna manera, si pueden justificar los errores, esa es la verdadera razón de este experimento. Que aprendan a analizar errores, que busquen bibliografía y si sale todo mal, no es que haya salido mal, saquen esa palabra de su lenguaje, el bien y el mal aquí no están involucrados en esta cuestión. La realidad es lo que manda. ¿Cachai? Ah, ok. Y lo otro es, ¿a qué se refiere con anexo? Es como una parte al final que se llama anexo, después de la bibliografía, que es donde tú ponís todo el material como que tú sabés que no va a leer nadie, pero por si es que sale algún curioso nomás, ya miró la tabla y si es que quieren pillarte alguna pifia la encontrarán. Ah, ya, ok. Y la última pregunta que es como más, ¿a quién hay que enviarle el trabajo? ¿A usted o al...? No, se manda por Schoology, acuérdate que hay un buzón ahí. Ah, por Schoology. ¿Ya? Ah, ya, ok. Sí. Okay. En el momento en que estén listos, ahí dice Submit. Ah, ya, ok. Muchas gracias. Ok. Voy a leer el chat para no dejarlos abandonados. Dice, profe, con respecto al análisis, ¿está bien ir por el camino de que todo es medible independiente del sistema de referencia, abordando también el tema del error, por supuesto? Claro. O sea, aquí, si no se mide, hay que tratar de hacerlo medible, Nicole. ¿Ya? A ver, profe, tengo una duda sobre eso. Nuestro gráfico sería gotas que caen versus tiempo. ¿Se puede hacer eso o puede tener alguna falla? Ana Luisa, siempre va a tener fallas. Así que eso es lo interesante, analizar las fallas y ver cómo se pueden minimizar. ¿Ya? Ahora acuérdate, lo que vas a ver no es un gráfico de cuántas gotas caen versus tiempo, eso sí es un dato interesante, pero vas a contar cuántas gotas cayeron en un cierto tiempo en un caso y cuánto tiempo mediste en el otro caso. ¿Ya? Así que son dos ejes distintos, el instrumento de medición y el parámetro de referencia. Amparo Saavedra, ¿el objetivo del trabajo sería analizar la eficiencia de nuestro sistema de medición? No, la eficiencia es una cualidad que te dice
cuánta energía o cuánto esfuerzo haces para obtener un resultado esperado. Uno es más eficiente mientras menos energía gasta, por ejemplo, y cumple las labores en un cierto tiempo. Lo que estamos tratando de hacer aquí es qué tan bien calibrado está nuestro sistema de medición. Calibrar quiere decir también darle sus características, ¿ya? Y si son malas características, denunciarlas. Si es un mal sistema de medición, bueno, no importa, pues, pero a lo mejor puede servir para otras cosas. La idea es que sepas para qué sirve. Guillermo Alfaro dice, ¿qué tanto se tiene que poner? Me imagino que el informe, bueno, tiene que ponerse tanto como sea suficiente para poder explicar lo que están estudiando. Isadora Núñez dice, ¿se tiene que poner la tabla en el trabajo? No es necesario. Creo que eso lo respondimos, no es necesario. Si es que es muy grande, a lo mejor en el anexo, pero si ya es demasiado grande, no la pongan, no la mencionen. Javiera Pérez, se le pueden... diga, ya, ok, voy a vender consulta, es que yo fui la de las gotas versus tiempos, pero es que no le caché lo que dijo, es que justo estaba escribiendo sobre que las gotas tienen... Ya, sí, mejor. Pongo un ejemplo, mira, si te cayeron 10 gotas en ver no sé, el canto de un pajarito, por decir algo que estaba cantando en un rato, ya te cayeron 10 gotas. Y había otra persona al lado tuyo y estaba midiendo con cronómetro. Y dijo, fueron 5 minutos, o sea, 5 segundos. Tú vas a tener en tu eje 5 segundos versus 10 gotitas. ¿Cachai? Sí. No la graficas con respecto al tiempo, por así decirlo. ¿Cachai? Mides un parámetro de medición, que son las gotas caídas, versus el tiempo registrado con el reloj. ¿Cachai? Ah, ya creo que lo planteé mal entonces, porque sí, a eso me refería. Sí, puede ser eso, entonces. Quizá yo lo leí mal o lo interpreté mal. Ah, ya, eso. Gracias, profe. Ya. Dice, ¿se pueden agregar imágenes al informe o le quita mucho carácter formal? No, siempre tiene que ir con imágenes dependiendo de si es que esa imagen ayuda a entender mejor. ¿Ya? Ojo con eso, todo lo que pongan en su informe es de utilidad. Así que no pongan cuestiones como uno lo hacía en el colegio, uno pone leceras para que sumen más páginas, vuelvo a insistir, no, ¿ya? Aquí no, mientras más pesa la cuestión, más nota tienen. ¿Es importante el orden que tienen los datos? Siempre el orden es importante, ¿ya? Bajar la entropía es nuestra misión. Las referencias no necesariamente deben ser de un trabajo que haya hecho el mismo que nosotros. No, da lo mismo, las referencias son las referencias. Todavía no me queda claro cómo desarrollar el EGI teniendo el EGI que es la cantidad de pilas. Voy a saltarme un poco esa pregunta porque creo que la habíamos respondido. A lo mejor estoy mirando demasiado tarde. ¿Cuál es el fin del trabajo? Calibrar el instrumento y decir qué tan bueno es. Para poder medir distancias, para poder medir tiempo o lo que sea. Si es malo, dicen que es malo. Si es bueno, ocupan algo porque sea muy bueno. Profe. Diga, Byron. ¿En el trabajo se debe incluir el error absoluto y relativo? Si lo pueden hacer, yo diría sí. Y otra cosa, es que como esto con mis compañeros lo calculamos, y lo calculamos tanto para la regla como para el objeto casero, ¿incluimos los dos valores? Sí. ¿Sí? Ya. Si es que hay dos mecanismos distintos, sí. Pues. Lo que enriquece eso es el análisis. Isabel dice hay que ordenar los datos de menor a mayor. Si quieres, sí, pero con un gráfico de dispersión eso se ordena solo. Nicolás Palacios, profe, ¿puede resumir los datos? Para resumir los datos en los resultados, ¿se pueden exponer mediante intervalos de medidas? Claro, sí, ustedes pueden hacer promedios, como una especie de histograma. Sí, no hay problema. ¿Ya? Ahora, en general, uno siempre deja el dato bruto, ¿eh? Por si acaso, no deja nada escondido para que las personas interpreten cosas raras, salvo sus conclusiones. Ya, José Muñoz, ¿es como un resumen? ¿El abstract es como un resumen o qué es? Sí, es un resumen, pero que tiene además los datos y las conclusiones que ustedes obtuvieron. ¿La ecuación que da el gráfico se pone en la intro? No es necesario. Quizás, si vale la pena, la ponen. Si es que ustedes creen que es una recta, recta. Si es que creen que es una parábola, parábola. Pero eso va a depender de cómo ustedes crean el modelo. ¿Lo medido con regla tiene que ser con decimales o se puede dejar en números enteros? Mira, Ángeles, ahí, acuérdate, ustedes definen. Puede ser un número entero, no hay ningún problema. ¿Ya? Pero si ponen decimales, yo creo que es súper difícil porque ahí van a agregar una variable extra, que es la capacidad de tanteo de las personas. ¿Ya? Así que eso también se tiene que poner en el informe. Ya, voy con las personas... no, me quedan como 3 preguntas de aquí. Profe, ¿pero es un solo gráfico y a partir de allí sacar el modelo matemático? Sí, la respuesta sí es analizar. ¿Y ahí desprendemos todo o hay que hacer más gráficos? Ahí desprenden todo. Si, oye, en un gráfico se pueden demorar un año en analizar.
En este quizá no, pero sí, esa es la respuesta. Profe, ¿la originalidad influye en la nota? No, no está en la rúbrica. Javier Ancibia, ¿hay que generar una hipótesis? Mira, yo la propondría, pero no es necesario declararla, porque como es un análisis más exploratorio, Javi, yo me atrevería a decir que la hipótesis está dada dentro de la introducción o a lo mejor dentro del análisis de datos o quizá, a ver, sí, en el procedimiento también podría ser mencionado, pero siempre tienen que tener algo que creer, ¿cachai? No lo quiero poner en términos de fe, obviamente, pero si ustedes dicen que, por ejemplo, el crecimiento es lineal de una y de la otra medida, bueno, ahí lo ponen a prueba, ¿ya? Así que si les da una recta o algo parecido a una recta, súper, ¿ya? Así que yo siempre genero por lo menos una idea de hipótesis. Siempre hay que probar algo. Guillermo Alfaro dice, y si yo quiero hacer algo parecido a usted, obviamente el instrumento es distinto, pero el procedimiento es el mismo, ¿influirá en mi nota? No, pues si la rúbrica no dice, no va a hacer lo mismo que el profe. O que les bajo nota por eso. El abstract va en inglés, pucha, si hacen todo el informe en inglés, yo los aplaudo, ¿ya? Porque estamos súper bien encaminados. Profe, ignoró mi pregunta o me la guié y me lo perdí. Chuta, no sé cuál era la pregunta, Jaime. Profe, y si medimos palitos de fósforo y queda un cachito, la idea es darle valor a ese cachito, al ojo, como expresar y demostrar nuestro sistema que tiene cierto grado de imprecisión, no agreguen más variables, ¿ya? No agreguen más variables. O sea, si van a poner la capacidad de tanteo del ojo, sáquenlo, ¿ya? Digan sí o no, ¿ya? Eso les va a dar precisión. ¿Puede ser más de una hipótesis? Nicole dice, sí puede, pero eso complejiza el problema, ¿ya? Así que yo sugeriría una sola. ¿Ya? Ya voy con los otros datos, ¿no? Vicente, dale nomás. Profe, mi duda es sobre, tipo, en mi grupo queremos, o sea, tomamos distintas medidas, tipo 2, 3, 4 centímetros, y mi duda era, yo puedo poner una tabla de 3 columnas, entonces en una poner los datos reales, en la otra hacer los intervalos y anotar tipo, por ejemplo, entre el 2 y 2,1 y 2,2 y anotar el número de veces que me dio. Es que la idea es como para achicarle un poco más la tabla. Y luego en el gráfico poner todos los datos duros, completo, en toda esa función que después quedaría. Mira, yo no hay problema con eso, pero en general cuando uno presenta los datos, los presenta en bruto. Así que en general es como un sí o un no. Si vale la pena lo poní y si no, chao nomás. Por eso el gráfico resume todo. El gráfico es la herramienta fundamental para todo esto. Así que en el peor de los casos, si la tabla es demasiado grande, imagínense, pues yo he hecho gráficos con 11 millones de galaxias y yo lo muestro y no pongo la tabla de datos porque obviamente no voy a poner 11 millones de datos ahí. Pues. Cada dato tenía 500, cada galaxia tenía 500 datos, así que imposible. Entonces, si no se preocupen tanto de ese formalismo, ¿ya? O sea, si vale la pena, lo ponen, si no, chao nomás, ¿ya? Voy con Ángela Caro. Ya estoy tratando de darle prioridad a quienes no han interactuado tanto, ¿ya? Ángela, cuéntame. Hola, hola. Ya, quería consultarlo. Es que lo que pasa es que es lo siguiente. Tenemos 4 monedas, 4 tipos de monedas. Y vamos a medir con esas 4 monedas, cada uno 8 objetos. Ya. Para cumplir los 200 variables. Ya, 200 datos. 200 datos. ¿Está bien? ¿Esa era como la idea? Ya, mira. Vuelvo a insistir, eliminemos el bien y el mal. Estamos acostumbrados de esos del colegio y nos han enseñado pésimo en ese sentido. Siempre va a estar bien, en ese contexto, ¿cachai? Ahora, ¿qué quiere decir bien? Bien quiere decir que esté ajustado a las cosas que tú quisiste medir, ¿cachai? Ahora, si tienes 4 monedas, en palabras estrictas estamos diciendo que tienes 4 sistemas de referencia diferentes. Por ende, hay 4 estudios que hacer, ¿cachai? Entonces, yo sugeriría que reduzcas todo a uno solo. ¿Ya? Y en base a ese uno, armas los 200 datos con distintas medidas si es que vas a medir distancia. Porque si involucras a 4, son 4 análisis distintos. Y ahí yo esperaría un pedazo de informe, ¿cachai? Ah, ya, claro. Ya. Entonces, miren, siempre aquí menos es más. Y si es que quieren buscarlo, miren, yo les voy a compartir aquí
No es por la ofensa, pero yo ocupaba este método, lo escribí ahí. Busquen ese método en la Wikipedia y vean qué significa. Se ocupa harto en programación. Ya. Ok, Esa era mi consulta. Muchas gracias. perfecto. Gracias a ti. Ya, a ver con quién voy, que no ha preguntado, o sea, que no ha atendido. Deme un segundo. ¿Paola? ¿Por más? La comida, ¿verdad? Hola, Hola, Paola, ¿qué tal? bien, bien, aquí tengo como dos dudas. Cuéntame nomás. Nosotros estamos usando tapitas WAP de las de los ¿Ya? jugos para medir y teníamos pensado medir 4 objetos 10 veces, cada uno y eran en común entre nosotros. Ok, ya. Y ahora que escuché algunas de las explicaciones, ¿sería más conveniente medir 200 objetos distintos que 4? Por supuesto, por supuesto. Ya. Y también como nos estábamos dando vuelta en inventar cómo hacer esa regla 3 y inventar nuestra nueva medida. ¿Es conveniente? ¿Vale la pena? ¿Es necesario? No, ¿O solo nos no. referimos a ella como usamos esta tapa? Usaron esa tapa y en base a esa midieron. Porque, mira, dos quizás impresiones. Si tú tienes un rango de... Tú estás midiendo distancias. Rango de distancias bien amplio, vas a saber cuándo este mecanismo quizás falla. O sea, si estás ocupando tapas watts, por decir algo, a lo mejor te va a servir para medir hasta una mesa. Estás ahí midiendo, no sé, un alfiler y llegaste hasta una mesa de teclub, por decir algo. ¿Cachai? Y después de la mesa de teclub tú empezaste a ver que los errores empezaban a crecer. O sea, está claro que una tapa no te va a servir para poder medir el tamaño de la luna, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Al tener un gran rango de datos... Pero como que, Estoy escuchando algo. Profe, ¿puedes silenciar a Cata Cares, que ya tiene el micrófono prendido? Ah, ya. Puede ser. A ver, ¿dónde está la Cata? Estamos ahí está. Vamos, silencio. Ahí parece que era. Perfecto. Gracias por el dato. Ya, entonces, la cuestión es que si tú tienes un gran rango de distancias, tú vas a saber si funciona para rangos chicos o para rangos grandes, y vayas a saber el rango de aplicabilidad. Por ende, eso es caracterizar. ¿Cachai? Ejemplo, si tú estás ocupando tapas watts y tú estás midiendo el tamaño de una hormiga, te puedo asegurar que eso va a fallar. ¿Cachai? Ahora, no es tan obvio, porque ¿qué es lo que pasa? Tú vas a decir, ya, pues si estoy midiendo tapas watts y quiero medir una hormiga, ya, ¿por qué esto falla? Porque obviamente el tamaño del objeto no se puede achicar para poder medir a la hormiga, pero sí va a ser re bueno para a lo mejor medir tamaños de libros. ¿Cachai? Y vaya a tener un rango de error relativamente bajo. Entonces, el objetivo de este trabajo es caracterizar, ¿cachai? Tu sistema de medición. Porque si alguien, por ejemplo, te va a poner un caso así bien extremo a la gente que le guste la supervivencia. Si te encontráis una tapa watts y tenéis que medir la distancia para hacer cualquier cuestión perdida en el desierto, no sé, en algún lado, y es lo único que tenéis, tú tenéis que tener un grado de precisión o quizá alguna idea del qué tan bueno es el instrumento para poder medir. ¿Cachai? Está claro que no te va a servir para medir hormigas, pero a lo mejor sí te va a servir para poder hacer una choza. Cosas por el estilo. Y ¿Cachai? también tengo una idea como para hacer el gráfico. Exacto, ¿ya? Por ejemplo, ya, mido el ojo, no sé, un lápiz y me queda como 2 tapas y algo. Y eso ya lo invento yo, que sería mi grado de error. Ya. Y en el eje X, o sea, se me ocurrió ahora, tengo que hablarlo con mi grupo. Poner el tamaño real del objeto. ¿Ya? Serviría porque mi idea, o sea, con esto se me ocurrió que obviamente el modelo lo que esperamos es una línea perfecta, pero ahí se vería mejor el grado de error. ¿Sería buena la idea? Claro, obviamente sí. Ahora, solo corregiría una sola cosa de tu lenguaje. Okay. Inventamos algo. No se inventa. La realidad es lo que hay nomás. O sea, si te entran la cantidad de etapas, bien. Y ahí ustedes deciden si es que toman el exceso o el defecto. ¿Cachai? O sea, pero ustedes no inventan la realidad, ustedes la describen. O sea que tanteamos, o sea, esto se acerca más a 0,5, 0,4, así. Yo optaría por lo sano. Si no cabe, me quedo con el primer número entero con el que cabe. Y si digo que a lo mejor está pasado, bueno, me quedo con los pasados nomás. ¿Cachai? Ah, ya. Intentar trabajar con número entero. Si es que es así, sí, porque la tapa no tiene más precisión que ella misma. Esa es la realidad nomás. Pues yo no inventé las reglas del universo, yo las describo. ¿Cachai? O sea, te lo comento porque hay muchísimas experiencias de científicos que también tenían esta idea, pues venían con su prejuicio en el cuerpo y uno quería como que tener una cacha de precisión, pero si no la tenéis, no la tenéis, no.
Kepler estuvo a punto de matarse porque creía que realmente las órbitas de los planetas eran circunferenciales y le terminaban saliendo siempre elípticas y quería puro matar a Dios, pues, porque cómo no las había hecho circulares, pues, ¿cachai? Entonces, bueno, pero prefirió aceptar la cruda realidad antes que seguir engañándose con sus ilusiones. Así que aquí es lo que medís nomás. ¿Ya? De eso se trata. Perfecto. Me quedó Ok, todo bastante claro. Muchas gracias. ya, no hay de qué, Paula. Voy con Ariel. Ariel Alcayaga. Ah, no, profe, ya me respondió. Estaba Súper bueno. preguntando qué era de la introducción que había que poner. Nice, ya, perfecto. Gracias. Vamos con alguien más entonces. Yanko. Cuéntame, Yanko, ¿cómo estamos? ¿Aló, profe? ¿Se escucha? Ahí estamos, sí. Sí, buenas noches, ¿cómo está? Aquí estamos, pues, atendiendo dudas. Qué Porque ya buena. estoy ¿No ha cansado de tomado revisar once? mail. ¿No ha tomado once todavía? ¿Ah? ¿No ha tomado once todavía? No, todavía no. Mi esposa está No, aquí haciendo un poco de ejercicio, así que me exiliaron no, ahora ya. para acá. Nosotros como grupo llevamos 2 días en hambruna tratando de llegar a una solución respecto al trabajo. Así que ¿Ya? ahora queremos hacerle las preguntas pertinentes. Dele nomás, estamos para eso. Nosotros vamos a usar un tema de medición, pero vamos a amasar objetos, ¿ya? Ya. Vamos a tener, por ejemplo, nuestro enfoque, que ahora lo voy a también comentar, va a ser nuestro contexto, como usted dijo que había que ponerse un contexto, una realidad, va a ser para amasar elementos o artículos de universidad, libros, lápices, cuadernos, Nice. pero a través de una balanza de moneda. Ok. ¿Ya? La gramera. Correcto. Por ejemplo, si ya yo digo el cuaderno, el libro, doy las características pertinentes del libro, digo que son alrededor de 50 monedas de 100 pesos, porque vamos a ver solamente una moneda. Perfecto. ¿Usted cómo va a saber que eso equivale a tantos gramos o algo, o cómo lo llevamos a algo más tangible o algo universal? O nosotros lo llevamos a la realidad con nuestra, porque nuestra realidad, y por algo somos científicos, tenemos que defender a 1000 que esos son 50 monedas y son 50 monedas. Ya. Ahora, ojo con eso, porque en general cuando uno dice 50 monedas, sí, son 50 monedas más o menos un posible error. Eso no hay que olvidarse, ¿cachai? Entonces tú puedes estar en exceso o en defecto con respecto a un cierto rango. O sea, si yo te dijera, por ejemplo, voy a poner un caso extremo, o sea, yo soy astrónomo y estaba tratando de medir la distancia de aquí a, no sé, a Sirio, que es una estrella que está por ahí dando vuelta bien brillante. Oye, yo tengo errores del orden de los miles de millones de kilómetros y a mí nadie me decía nada, pues. Entonces, hay que ser cuidadoso. Una cosa es defender la postura, pero defender la postura mediante un rango de error. Hay que asumir que siempre tenemos un error. Ahora, ¿cómo lo van a hacer para medirlo? Bueno, primero me imagino que van a medir con la gramera, ¿cachai? Y van a tratar de cuadrar cuántas monedas son. Para universalizar algo, el método es el que se universalice. Y eso es lo que ustedes tienen que tratar de encontrar. Si es que van a hacer una balanza, por ejemplo, y en base a la balanza van a poner cierta cantidad de monedas, chuta, yo lo encuentro fantástico. O sea, ¿y a quién citan ahí? No tengo idea, algún griego, porque que inventó la balanza, no sé, alguna cosa por el estilo. Quizá ahí está la intro. ¿Cachai? Pero siempre vaya a tener un problema porque la moneda o va a pesar un poquito más y la balanza se te va a ir para acá, y vaya a sacar la moneda y la balanza se te va para el otro lado. Entonces ahí tenía un error de más o menos una moneda. Y ahí estaría nuestro rango y nuestro error para nosotros plantearlo. Exactamente. Y a Entonces, través del contexto, más que nada, va en las variables que nosotros usamos, por ejemplo, la cantidad de moneda o el objeto que se puede estar por allá o algo, o también nosotros nos podemos poner un poquito más cuáticos, así. Tenemos norte, centro y sur, donde estamos nosotros en el grupo para vivir. Podríamos, por ejemplo, aplicar la latitud que puede afectar el contexto más... Obvio que sí, pero acuérdate, método KISS, manténganlo simple, porque si agregan más variables, lo que estáis haciendo es inventar nuevos estudios. ¿Cachai? Entonces, en el espíritu de la ciencia, la idea es reducir las variables al máximo. ¿Cachai? O sea, si podéis tener 2 variables, lo máximo. Si tenéis 3, ahí el problema se pone cabezón. Porque tener 3 variables ya es generar un plano o una figura en el espacio tridimensional, y tener 4 variables es tener un gráfico que no se puede hacer, porque son 4 variables, 4 dimensiones, no se puede ni siquiera dibujar. Entonces, piénselo simple. Exactamente al palo. Keep it simple. Tratar de llevar a lo simple para poder llegar a al error que nos conlleva este tanteo, por así decirlo. Exacto. La ciencia es una escalera, acuérdate.
baja primeras variables, estudiáis, si sí, seguís, si no, corriges, ¿cachai? Y en base a eso armáis el siguiente experimento, ¿cachai? Y ahí si es que llegáis a, por ejemplo, a ver cómo influye la latitud de la persona, yo lo encuentro fantástico porque ahí te estáis acercando a un problema de Fermi, ¿ya? Los problemas de Fermi, por si es que no los conocen, son estos clásicos problemas que probablemente ustedes los conocen de los libros, cuando les dicen ya cuántos pelos hay en la cabeza o cuántos granos de arena hay en la arena. Que uno piensa que son problemas imposibles, pero no son tan imposibles. Lo que es difícil es sacarse el prejuicio de la cabeza de que son imposibles. ¿Ya? Eso. Pero otra consulta, el tema de la conclusión. ¿Cómo vamos a poder llegar a una conclusión si tampoco podemos llegar a una veracidad de lo que estamos haciendo realmente? Esa es la conclusión. La conclusión es que si no llegaron a algo concreto, bueno, la pregunta es por qué y cuáles son las evidencias. Yo les compartí ese link que sale en la parte de enlaces, que es una pequeña animación en HTML5 donde ustedes pueden poner algunos puntitos y trazar una recta, una polinómica o lo que sea. Ahí van a ver dos parámetros, el chi cuadrado y el r cuadrado, que en general son parámetros para poder medir qué tan buena es la curva o qué tan bien se ajustan los datos. Échale una leída de ahí y ahí vais a saber más o menos cuáles pueden ser las posibles conclusiones. Eso con la curva. Otra posible idea para las conclusiones es cuáles son los errores que de casa en casa a lo mejor pudieron ocurrir para poder tomar los datos. ¿Cachai? Porque puede ser el instrumento, puede ser, no sé, cómo decir tú, la latitud, especular, y eso dejarlo como un problema planteado en las conclusiones. Pero no que sea una variable a estudiar, porque ahí ya estaríamos entrando a más incógnita. Exacto. Solamente dejarlo como el problema de lo que pudo haber sido. Exacto, eso dentro del análisis, y ojalá buscar alguna evidencia al respecto. Ya, profe, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Ya, le vamos a dar solamente 8 minutos más, porque ya estamos pasados en el tiempo, ¿ya? Profe. Ya, Ana Luisa, creo que está ahí esperando hace rato, dale. Sí. Una consulta es que lo que pasa es que nosotros teníamos esa idea que le comenté anteriormente sobre las gotitas y el tiempo, pero desechamos otro porque lo encontramos demasiado sencillo, que era la tarjeta. ¿Ya? O sea, medir, por ejemplo, con el ancho del carnet, las cosas. Es re sencillo y como que me causa... Pero ahora estaba escuchando lo que podría sacar, conclusiones, y mi duda es, todos los integrantes del grupo tienen que hacer como, por ejemplo, yo quiero y sacar mis respectivas medidas. Otro tiene que medir un escritorio, o todos tenemos que medir algo estándar. Mira, una vez que ya tienen el parámetro de referencia, pueden medir lo que quieran. No es necesario que todos tengamos el mismo objeto en común, porque al principio era como los cuadritos del cuaderno. No, de hecho... Íbamos a hacer los 4 lo mismo, o sea, perdón, los 5, pero era como muy básico y no le veía mucho sentido. Pero ahora me suena más porque pueden hacer varias cosas, por eso. Sí. Método KISS, no se olviden de eso. Sí, aquí no hay que complejizar las cosas. Es que estaba evaluando esas dos cosas, así como de las gotas o la tarjeta, ¿cuál me conviene más? Por eso, así que voy a seguir evaluando. Aquí ninguna conviene más, da lo mismo. Quizás hay algunos más difíciles, pero si es que hay uno que es más difícil, vaya a tener más error. Si tenéis más error, hay más análisis. Quizás eso enriquece incluso el informe. Sí, por eso. Eso era como... Insisto, no hay ni malo ni bueno. Ya. Aquí hay una realidad que analizar. Ya analiza. Jaime, justo voy a ir contigo. Ya, dale. Lo que pasa es que con mi grupo hicimos 50 mediciones y esas 50 mediciones también las medimos con 4 objetos distintos de la casa, por ejemplo, un lápiz, una pila, y nos quedaron 4 gráficos distintos. ¿Ya? Nosotros tendríamos que ver como la eficacia o la exactitud que tendría cada una de esas medidas. Yo creo que ese puede ser un objetivo de sus experimentos, porque si ya lo tomaron, obviamente no hay que pedir más pega de la que corresponde. Quizá en su caso el análisis sería un poco distinto, no es analizar el instrumento, sino que a lo mejor podría ser comparar los distintos instrumentos en términos de su precisión y a lo mejor ver, ya, chuta, ya este es mejor, este sirve para poder medir un poco esta distancia o este rango de distancia, o este es más casero, este está en más casa, le conviene más a la gente ocupar este para poder medir tales cuestiones. También podríamos decir que, por ejemplo, este objeto sirve para medir cosas más pequeñas, este sirve para medir objetos más grandes. Por supuesto, por eso te digo, fíjate que al tener 4 objetos el problema se complejiza muchísimo más, ¿cachai? Agregaron más variables, por ende hay más análisis. La introducción, de verdad yo por lo menos no tengo idea de cómo hacerla. Habría que hacer como el objetivo o algo así. ¿Qué cosa? Perdón. ¿En la introducción? No, en la introducción lo voy a poner casi como un relato histórico, podríamos ponerlo. O ¿Como un relato. antecedentes?
Exacto. Acuérdate, contextualiza. No habla tanto del Ya. experimento en sí, sino que te da un contexto. Cómo se ha estudiado esto a lo largo de la historia, no sé. En general es historia. Ya. Ya, profe, muchas gracias. Ok, no hay de qué. Ya, a ver quiénes son las personas que no han interactuado. Ya, el Alan que llegó hace poquito parece. ¿Ah? Alan, dale. Ahí sí, profe. Ahí se me escucha. Tanto tiempo que no sabe usted, maestro. ¿Cómo está? Aquí estamos, pues, respondiendo dudas. Me quedan 4 minutos nomás, así que tratemos de bien. hacerla sencilla. Profe, es que estábamos conversando en el grupo y nos surgió la tremenda duda por una diferencia. Que si hay que medir un objeto 200 veces o hay que medir muchos objetos. No sé si me entiende. Sí, entiendo, porque te voy a acusar de que llegaste tarde. Ya, bueno, lo que habíamos conversado de eso es que puedes tomar un objeto y medirlo 8.000 veces, pero vas a tener una dispersión de datos relativamente pequeña, porque obviamente estáis midiendo el mismo. Entonces, lo que estáis midiendo es qué tan bien se mide un objeto, no qué tan bueno es tu instrumento de medición. Entonces, como ya les había dicho, tuvimos una descoordinación ahí con el profe Jorge, y lo que yo estoy recomendando es literalmente medir muchos objetos ocupando solamente un parámetro de referencia para poder ver más o menos cuál es la capacidad de ese artefacto, de esa referencia, para poder medir varias distancias. No, ¿Cachai? pero lo que nosotros estamos haciendo es medir la hoja de diferentes formas, así como medir la mitad de la hoja, un cuarto de la hoja, la mitad del ancho, el diagonal de la hoja. Con un parámetro de Intentar referencia. medir con el mismo parámetro de referencia. Eso. Está perfecto, pues. Estoy cambiando las distancias nomás. Ah, ya. Ya, profe, esa era la duda, muchas gracias. Ok, no hay de qué. Voy con Joaquín Mesa, ¿o no? ¿O quién me estaba...? Profe, Nicole. Ya la Nicole no ha interactuado, ya voy contigo, dale. Perdón, no, sí, lo que pasa es que yo le envié un mensaje al privado. No sé si lo haré yo porque antes escuché que iba a dejar a una Nicola en stand-by. Sí, alcancé a responder lo último. Pero puede ser que haya pasado. Ya, pero dale, tírala. Bueno, mi pregunta era con respecto al análisis. Si ¿Ya? estaba bien como irse en que, a ver, no tanto en el error, sino que en analizar que todo es medible independiente del sistema de referencia, si es presentarlo como hipótesis Ya. o Mira, yo no lo enfocaría tanto. ¿cómo analizamos eso? Sí, yo no lo enfocaría tanto por ese lado. Mira, ¿qué analizaría yo? Siempre esta es más o menos la tónica. Primero, los resultados, el gráfico que mostraste. El gráfico ya tiene un análisis matemático. Esa cuestión tenéis que ponerla, sí o sí. ¿Ya? Otra perspectiva, el error que existe en ese análisis, ¿cachai? De gráficos, o el error de medición del instrumento. Eso es algo súper relevante porque ahora estamos caracterizando un objeto para poder medir. Entonces yo enfocaría mi análisis en el error. Y la otra forma de analizar es el cómo corregir el error. ¿Cachai? Yo te diría 3 cosas, una parte matemática, una parte con los errores y la otra es con corregir los errores. Con eso ya tenéis todo. Y ahí te ganáis el cielo en la parte científica. Ya, bacán. Gracias. Ok. Ya, yo dije que iba con Joaquín Mesa. Cuéntame, Joaquín. Hola, buenas noches. Tengo dos dudas. Dígame. Que en las dos o los 4 ejemplos que mandó usted salía algo del marco teórico y acá en la rúbrica no sale marco teórico. ¿Lo ponemos o no? No. Sí, No, nada, ya. No, el marco teórico funciona como una introducción. Ya, y lo otro es lo de citar en APA porque salen, por ejemplo, análisis de datos. ¿Cómo se puede citar en APA un análisis de datos? Ya, no es que cites el análisis, vas a citar a una persona que hizo algo parecido a lo tuyo y que cuando tú estás relatando, por ejemplo, estás diciendo ya, ocupamos la regla porque hace 300.000 años los sumerios ocupaban no sé qué cuestión y de acuerdo al trabajo de no sé quién, tanto. ¿Cachai? Ahora, tú no decís el trabajo de no sé quién, pues, tú decís, los sumerios trabajaban en no sé qué cuestión y este artefacto de medición tenía una precisión de tanto. Y tú, mira el ¿cómo se llama esto? El chat. Tú vas a poner algo por el estilo. Para coger la reunión. Bla, 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 estáis relatando. Y entre medio tú vas a poner ya, Aristóteles. Coma, no sé, voy a ponerlo así
350 antes de Cristo. Algo así te queda la cita. ¿Cachai? Entonces tú estás relatando y entre paréntesis hay una forma de citar a una persona, de llamarlo, ¿cachai? Entonces su trabajo lo llamas en esa cita. Ya, la última. Lo del propósito del informe, porque para terminar el informe, que como que lo único que nos falta es la conclusión y la introducción. ¿Qué propósito tiene esto? De saber, no sé, las variables o algo, de qué tan exacta es la medición. Ya, eso es un buen propósito. Acuérdate, caracterizar el instrumento de medición. Si estáis ocupando tapas de bebida, caracterizarlo quiere decir dar sus características. Qué tan bueno es para medir, qué tan malo es para medir tal cosa, un rango de aplicabilidad. ¿Cachai? Caracterizar es dar sus características. Obviamente no de forma, ¿cachai? Estamos midiendo, estamos ocupándolo para medir. Características para medir. Eso sería, muchas gracias. Ok, ya a ver con quién más vamos. Si igual nos quedan pocas. Anaís Muñoz, que yo sé que ella no ha interactuado mucho con nosotros. Los demás igual hablaron, así que mil disculpas. Hola, profe. Hola Anaís, ¿qué tal? Buenas noches. Mi duda también era el objetivo. Igual creo que como que se resolvió con la persona anterior, pero para dejarlo claro. Perfecto. Es que mi grupo hizo la comparación de distancias con centímetros y con otro objeto que en nuestro caso eran pilas. Yeah. Entonces, el propósito sería, por ejemplo, ver qué tan exacto es medir con pilas en comparación al sistema estándar que es centímetro. Correcto. Caracterizar. Oye, caracterizar, perdón. Entonces, correcto. Ese sería el objetivo. Sí. Y entonces la conclusión decimos como, ¿qué pasó? Si ¿Qué tan bueno es? ¿Cuál es mejor? Y bla, bla, bla. Exacto. ¿Y por qué? No olvidar. Los y lo argumentos otro, van ahí. ¿Y por qué? Lo otro era que, según la rúbrica, en la introducción era necesario hacer una referencia. Y perdón, no te escuché muy bien. Que según la rúbrica, la introducción es necesario hacer una referencia, citar algo. Yes. Ya, correcto. Entonces, en nuestro caso podríamos poner como que... Es que eso es lo que... No sé qué citar, ese es el problema. Como ponemos como comparación de que antes se medían de tal manera con sistemas arbitrarios o... Mira, tomemos un ejemplo al tiro. Yo aquí tengo el libro de biología que estábamos ocupando hace un rato. Y supongamos que a ver, tenemos un trabajo... Ya, cualidades de la membrana del axón, dice aquí. Los procesos eléctricos ocurren en las neuronas, dependen de ciertas cualidades de su membrana plasmática, bla, 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 etc. Tú ocupas parte de este texto, no lo ocupas literal porque eso es plagio. Entonces, relatas más o menos algo de lo que leíste en este texto. Y en este texto dice, mira, libro de biología no sé cuánto. Entonces, tú relatas y citas dentro de tu relato, ya, Carolina Abarca, por ejemplo, dice aquí, ya, Abarca, año, ¿cuánto dice aquí? 2012. No, sí, eso lo entiendo. Lo que pasa es que como sale que es en la introducción, como que eso me sirve más para analizar los datos, como en el procedimiento. Pero en la introducción, como estoy contando qué se hizo y por qué, no sé cómo qué citar. O sea, solamente se me ocurre hacerlo como una situación, como en tal libro dice que antes se medía de tal manera, eso. Es correcto. ¿Esto? Sí, ya. El trabajo de alguien. Sí, es el trabajo de alguien, ¿cachai? Entonces lo ocupáis para poder relatar. Eso era. Muchas gracias. Chao, profe. Ya. Ok, nos vemos. Ya, a ver, voy. ¿Cuántas manos quedan levantadas? Ya, si alcanzo en 5 minutos, le damos, ya, así que traten de ser escuetos. Montserrat, voy contigo. Ahí sí. Se quedó levantada el otro de antes. Ah, ya, perfecto. Voy entonces con Ariel. Porque esta cuestión no reinicia el audio. Ariel Alcayaga. Ya reinicia el audio. Profe, algo rápido. Ya que es rápido. Como la Anaís están haciendo lo mismo, básicamente, que nuestro grupo, el de medir pilas, no hay problema con que se haya repetido más o menos el experimento, por decirlo así. ¿Con que se haya qué, perdón? Por ejemplo, nosotros, nuestro grupo, estamos midiendo pilas y ellos también están midiendo pilas. ¿Ya? ¿No hay ningún problema? ¿O... No.
Heráclito decía que no te podéis bañar 2 veces en el mismo río, y es obvio, pues, porque la cantidad de átomos que pasaron en un momento ya no van a pasar por ahí de nuevo. Así que los datos que vas a sacar tú y los datos que van a sacar ellos no son excluyentes, todo lo contrario, son complementarios. De hecho, la ciencia funciona en base a eso. Tenéis dos posibilidades. Una cosa, inventáis algo nuevo o respaldáis algo que ya está hecho. Así que aquí están respaldando algo que ya está hecho y se complementan. Muchas gracias, profe. Ok. A ver, ¿quién más? Ariel Alcayaga. Ariel, no logro activar tu micrófono. Ya, voy con Guillermo. Guillermo Alfaro. Tampoco. ¿Qué pasa? Ahí sí. ¿Seré yo, ¿Aló? señor? Ya, ahí estamos. Guillermo, dale. Hola, buenas. Buenas noches. Profe, más que nada es como duda si el experimento que estoy haciendo es como el correcto. Por ejemplo, o sea, lo que nosotros queremos hacer es como medir el tiempo a través de respiraciones. Por ejemplo, me explico. La herramienta sería el cronómetro y la herramienta casera sería las respiraciones que uno hace. Ya. La respiración consiste en la inhalación y la exhalación completa. Perfecto, ya. Nosotros queremos medir cuántas respiraciones podemos hacer en el tiempo de que se llene, por ejemplo, un vasito de 100 ml, otro de 200 ml, y de 300 y de 400 ml. Ya. Entonces, queremos con esa cantidad, por así decirlo, tratar de hacer como un gráfico preciso, debido a que igual el tema de la respiración es como muy variable. Sí, pues. Entonces, haciendo eso, por ejemplo, a nosotros nos dividimos 25 medidas del vasito de 100 ml. Por ejemplo, yo hago 25 y otro compañero hace 25, y así evitar que haya tanta dispersión, pero igual que haya un poquito para que se note que son distintas medidas y cosas así. Entonces, no sé si es probable que funcione. Mira, va a funcionar, pero lo que estáis pensando ahí tiene múltiples variables. Primero, estás asumiendo que la respiración estándar de una persona se mantiene. ¿Cachai? Eso es uno. Así que ahí tienes un prejuicio o un dato que tienes que investigar. Yo diría, busca referencias en donde digan que, por ejemplo, la respiración de cada persona en promedio es tanto. ¿Cachai? Porque si no va a ser una cuestión demasiado al voleo. Ahora, segundo problema que visualizo es que tú tienes distintas formas de vasos. Entonces, si tú tenés, por ejemplo, un vaso súper extendido, a lo mejor va a ser como una especie de plato, es difícil ver hasta dónde se llena, ¿cachai? Porque el agua también tiene tensión superficial, así que va a generar como una burbuja arriba. No así si es que ha tenido un vaso aflautado, ¿cachai? Entonces tienen que saber asegurar que miden con las mismas variables, ¿cachai? Entonces eso es importante. Entonces si estás agregando demasiadas variables, el error que vaya a tener es gigantesco y bueno, obviamente vaya a concluir que es lo que estamos hablando, ¿cachai? Pero el tema está en que la idea es que esta cuestión funcione, en buena parte funcione. Uno siempre quiere que esos experimentos sean precisos, no imprecisos. ¿Cachai? Entonces, disculpe, profe, ¿usted nos recomendaría mejor entonces evitar el tema de como la herramienta casera de las respiraciones y ya ocupar esa la del que el vaso que se le hace un hoyito y cuántas gotitas caen en un determinado tiempo? Yo recomendaría cualquier cosa que pueda de alguna manera asegurar que es un estándar en todas las personas del grupo. Da lo mismo ser un tarro, cualquier cosa, pero tiene que ser estándar. Para que sea como más general, hacer como que todo el orificio que le vayan a hacer al vasito sea el mismo. Puede ser el mismo, claro, o no sé, voy a poner un ejemplo. Búscate un solo de batería, ¿cachai? Y todos escuchan el mismo solo y vean cuántos redobles funcionaron de un momento a otro, ¿cachai? Por decir algo. ¿Cachai? Entonces todos ocupan la misma canción, todos ocupan las mismas cosas, si es que quieren ser creativos en ese aspecto, y no hay problema, ¿cachai? Pero acuérdense de manejar la menor cantidad de variables posible, tienen que acostumbrarse a eso. Ah, bueno, ya. Eso era, profe. Gracias. Ok, no hay problema. Ya, ¿y con quién más voy? Vamos a intentar con Ariel la última vez. No lo logramos. Pucha, no lo logramos. Ariel parece que está en letargo. Tenemos un minuto más nomás, ¿ya? Voy a elegir al último o la última. Ya, voy con Javiera.
Ya. Aquí ya estamos pasados. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javi. Buenas noches. Mi duda acerca del gráfico es que no sé si será posible que en vez de colocar un gráfico con los 200 datos, hacer como un zoom de los primeros 100 para que se note la dispersión. No sé si es posible. Mira, se puede, pero en un gráfico es escalable en todo sentido. Así que yo los mostraría todos nomás y ajustaría la escala nomás. No mostraría de uno en uno, a lo mejor mostraría de, no sé, de 1, 20, 40, etc. Cambio la escala nomás. Se pueden mostrar los 200 datos en un solo gráfico. Ya, gracias, profe. Ok. Ya, ahora sí voy con uno más, Sebastián. Y con esto termino. Sebastián Medina. Hola, ¿se escucha? Sí, escucho. Buenas noches. Buenas, llegué un poco tarde, pero quería preguntar respecto a si podíamos hacer algún tipo de equivalencia para poder como hacer una medición más precisa. A lo que me refiero, si por ejemplo nosotros tomamos el tema de mediciones y tenemos por ejemplo un objeto X que mide 10 centímetros y queremos medirlo en 8 centímetros. ¿Podemos hacer alguna regla de 3 para que sea más precisa esa medición? Ya, la regla de 3 no agrega precisión, lo único que hace es una conversión. Si tú quieres mejorar la precisión, tienes que mejorar el instrumento necesariamente. Ahora, si quieres hacer esa conversión, se puede, pero no vas a mejorar los datos. Ya. ¿Ya? Ya, es como, gracias. te pongo otro ejemplo si es que querías, o sea, por más que yo intente sacar un billete de 50 lucas aquí, ya voy a poner ya 20 lucas. Un billete de 20 lucas y tengo uno de 1000, ya por cualquiera sea la forma en que lo saque, van a aparecer lucas nomás, pues no 20 lucas. Así que uno no cambia la realidad. La realidad se describe. Mil gracias. Ok, ya, chicos, chicas, hemos terminado, creo que es suficiente, podemos dejar un margen de dudas de por lo menos 3 preguntas, espero que les haya servido. Y bueno, que mi mail se descongestione, les voy a comentar ahí después una posible idea para ver si es que podemos descongestionar el tema de las consultas, ¿ya? Espero de verdad les haya servido y que nuestro primer laboratorio sea todo un éxito, ¿ya? Sí, pues vamos a subir esto, ¿ya? Cuídense, un abrazo grande. Por el momento vamos re mal con el primer laboratorio. Bueno, si funciona así, entonces vamos por buen camino, pues. La ciencia siempre falla la primera. Pero hemos corregido. Cuídense, que estén muy bien. Los laboratorios no sean así, por favor. No, van a ser mejores. Ya. Adiós.